En un valle escondido entre montañas que se alzan como murales contra el cielo, existe un lugar donde el tiempo parece fluir al ritmo sereno de un río que atraviesa el pueblo, Kaeru. Sus habitantes viven bajo la sombra de una leyenda antigua que inspira tanto respeto como temor. Bajo el puente de piedra habita la serpiente de plata, un ser mítico capaz de otorgar sabiduría infinita a quien se atreva a enfrentarla, pero capaz de desatar caos sobre los que no muestran la pureza de su intención. Hoy, acompañaremos al joven monje Tetsuo en su viaje hacia el puente, donde aprenderá que la verdadera sabiduría no se entrega con palabras, sino con la valentía de enfrentar nuestros miedos y soltar aquello que nos separa de la verdad. Respira profundamente, permite que tu mente se calme, y déjate llevar por este viaje zen hacia la comprensión y la serenidad. El puente del sabio y la serpiente de plata. En un valle escondido entre montañas que se alzaban como murales contra el cielo, había un pequeño pueblo llamado Kaeru. Era un lugar donde el tiempo parecía fluir con la misma calma que el río que lo atravesaba, y donde las tradiciones antiguas moldeaban cada aspecto de la vida. Pero a pesar de su belleza y serenidad, los habitantes vivían bajo la sombra de una leyenda que les inspiraba tanto respeto como temor. Se decía que bajo el puente de piedra que cruzaba el río habitaba una criatura mítica conocida como la serpiente de plata. Según las historias transmitidas de generación en generación, esta serpiente podía conceder sabiduría infinita a quien se atreviera a enfrentarse a ella, pero al mismo tiempo, era capaz de desatar el caos sobre aquellos que no demostraran la pureza de su intención. Por esta razón, los aldeanos evitaban cruzar el puente al amanecer o al atardecer, momentos en los que, según la leyenda, la serpiente emergía de las aguas. El puente era antiguo, construido hacía siglos por los antepasados de Kaeru. A pesar de su importancia como conexión con los campos fértiles y las rutas comerciales, su reputación mítica se había convertido esos momentos del día en espacios de absoluto silencio. Los aldeanos preferían no hablar de lo que ocurría en esas horas, como si el solo hecho de mencionar la serpiente pudiera invocarla. Un día, un joven monje llamado Tetsuo llegó al pueblo. Había pasado años en un monasterio remoto, dedicado al estudio de los textos sagrados y la meditación. Sin embargo, sintió que algo le faltaba. Había acumulado conocimientos, pero no podía cruzar el umbral hacia la comprensión profunda que anhelaba. Al escuchar la leyenda de la serpiente de plata, decidió que debía enfrentarla. El puente era un sendero vital para los aldeanos, conectando Kaeru con los campos fértiles y las rutas comerciales más allá del valle. Pero nadie se atrevía a cruzarlo al amanecer o al atardecer, cuando se decía que la serpiente de plata emergía del agua. En esos momentos, la corriente del río brillaba como si estuviera hecha de mercurio líquido, y un susurro misterioso llenaba el aire. Al escuchar la leyenda de la serpiente de plata, Tetsuo decidió enfrentarla, no por osadía, sino porque sentía que su búsqueda lo conducía inevitablemente allí. Al principio, los aldeanos intentaron disuadirlo. «Es un riesgo innecesario», dijeron. «¿Qué harás si desatas su caos sobre ti?» Tetsuo simplemente sonrió. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Tetsuo se dirigió al puente. El aire estaba cargado de una extraña electricidad, como si el mundo contuviera la respiración. Los últimos rayos de luz bañaban el río, que ahora parecía un espejo líquido. El monje avanzó hasta el centro del puente y cerró los ojos, dejando que el murmullo del agua le guiara. De repente, el murmullo se transformó en palabras. Tetsuo abrió los ojos, y frente a él, la serpiente de plata emergió del río. Era majestuosa y aterradora, con un cuerpo cubierto de escamas que reflejaban el cielo y un par de ojos que parecían contenerlos. «¿Qué buscas?», le preguntó la serpiente de plata. Tetsuo respondió que buscaba sabiduría. La serpiente lo miró largamente antes de hablar. «La sabiduría no es un don que pueda regalarse, es algo que debes ganar. Para cruzar este puente y encontrar lo que buscas, debes pagar un precio. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer?». Tetsuo reflexionó antes de responder. «Ofrezco mi orgullo, mi miedo y mi deseo de control. Estoy dispuesto a perder todo aquello que me separa de la verdad». La serpiente inclinó la cabeza, como si estuviera satisfecha con su respuesta. Luego, se enroscó alrededor del puente,
cubriéndolo casi por completo, y dijo: «Para recibir sabiduría, primero debes cruzar este puente sin dudar, incluso si crees que caerás». Tetsuo miró hacia abajo. El río parecía más profundo y feroz que nunca, como si pudiera tragarse el mundo entero. Pero no dudó. Dio un paso adelante, luego otro, y continuó caminando con la misma serenidad con la que había llegado. A mitad de camino, el puente comenzó a temblar, y las piedras bajo sus pies parecían desaparecer. El monje no miró hacia abajo ni trató de aferrarse a nada. Simplemente siguió caminando, grabando las palabras de su maestro: «El miedo es un puente roto que solo se repara con la fe». Cuando llegó al otro lado, el puente estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. Miró hacia atrás, pero la serpiente de plata había desaparecido. En su lugar, el río fluía tranquilo, reflejando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Tetsuo regresó al pueblo, pero ya no era el mismo. No habló de lo que había visto ni de lo que había aprendido, porque comprendió que la verdadera sabiduría no podía explicarse con palabras. En cambio, vivió de una manera que inspiró a otros, con una calma inquebrantable, una alegría serena y una compasión que abrazaba incluso a aquellos que temían cruzar sus propios puentes. Con el tiempo, los aldeanos dejaron de temer a la serpiente de plata y comenzaron a cruzar el puente a cualquier hora del día. La leyenda se desvaneció, pero el río continuó reflejando la luz de quienes se atrevían a enfrentar sus propios miedos y buscar la verdad. El joven monje Tetsu cruzó el puente y descubrió que la verdadera sabiduría no se encuentra en las palabras ni en las historias, sino la calma con la que enfrentamos nuestros miedos, en la humildad de soltar aquello que nos separa de la verdad y en la serenidad que cultivamos en cada paso de nuestro camino. Así como el río sigue su curso reflejando la luz de las estrellas, cada uno de nosotros puede aprender a fluir con la vida, sin aferrarse a lo que teme perder. La serpiente de plata ya no habita solamente bajo el puente, habita en cada corazón que se atreve a mirar dentro de sí mismo, con valentía y compasión. Que la lección de Tetsu inspire tus días. Camina con firmeza, suelta lo que te pesa y permite que la serenidad guíe cada uno de tus pasos. Si este viaje te ha traído paz, recuerda, la calma que cultivas en tu interior puede iluminar el camino de quienes te rodean. Gracias por acompañarnos hoy en esta historia.